Cuando hacíamos el análisis del mercado, siempre estuvimos con un supuesto subyacente de que estábamos solo mirando unas economías cerradas. ¿A qué me refiero con una economía cerrada? Que en ningún momento comerciábamos nuestros productos con otros países. Y eso no es verdad. Por ejemplo, miren lo que ustedes están consumiendo ahora. Veo al compañero que tiene zapatillas Adidas, polerón Adidas. Eso está hecho en China. Diseñado en Adidas, pero hecho en China probablemente. Bangladesh. Si tuviera los jeans, probablemente están todos también hechos en China, Bangladesh, compañía. Podrían ustedes preguntarse, ¿qué de lo que hoy día consumí fue hecho en Chile? ¿Qué? En Camboya. ¿Qué de lo que hoy día consumí fue hecho en Chile? Por ejemplo, esta agua. Esto sí fue hecho en Chile. Entonces, si yo miro acá y busco dónde se produjo, dice, elaborado por Aguas, según Nestlé, Chile S.A. en la calle Ureta, Copenec, en Coinco, Rancagua. Entonces esto está hecho en Chile, por ejemplo. Entonces, generalmente los alimentos sí están hechos en Chile. No todos. No todos. Si ustedes van a comer a Papa John's, por ejemplo, a pesar de que la pizza se la hacen acá en Chile, en Papa John's, los insumos son traídos todos desde afuera, como es lo que ellos proponen, como su propuesta de negocio. Todo eso lo importan de Estados Unidos. Entonces, es razonable romper este supuesto. Este es como un supuesto que es como súper poco lógico tenerlo abierto dado como es Chile. Pero no es un supuesto tan complejo. Si se fijan, hasta ahora hemos trabajado con mercados que tienen cosas de importación y exportación, pero nos hemos centrado en otras partes del mercado. ¿Se acuerdan cuando hablamos de la carne? Yo dije, vamos a dejar como esta otra parte como pendiente, y la otra parte que era la nacional la íbamos a analizar. Entonces podemos romperlo fácilmente y se van a dar cuenta que no nos complica mucho nuestro instrumental. Entonces, ¿qué vamos a ver ahora? Vamos a hablar un poco sobre el comercio internacional y su efecto en el bienestar. Acuérdense, siempre que hablo de bienestar, ¿de qué me estoy refiriendo principalmente? De los excedentes, ¿cierto? Se me quedó el lápiz en la casa. Va a estar muy horrible hoy día de esta grabación. Qué rabia, pero bueno, es lo que hay. Vamos a hablar de la apertura comercial y también de la regulación que puede tener ese mercado internacional. Y vamos a ver principalmente los aranceles, que es una aplicación del concepto de impuesto al mercado internacional. Y vamos a ver las cuotas o contingentes, que son una aplicación del concepto de cuota de producción al mercado internacional. Vamos a hablar cortito de las barreras no arancelarias y también vamos a hablar cortito de los subsidios o dumping en el mercado internacional. Esos serían los aranceles. Entonces los aranceles son como un impuesto y los subsidios es hacer dumping. Tienen como nombre específico. Entonces vamos a responder en esta pequeña sección. Nos vamos a preguntar cómo el comercio internacional afecta el bienestar económico de un país. ¿Nos conviene tener la economía abierta o no? ¿Ustedes qué creen? ¿Sí o no? Sí. La respuesta categórica es sí, sí conviene. Porque si no, no estaría abierta. Fíjense, es como súper lógico esto. Pero siempre hay ganadores y hay perdedores. Pero en general el país gana. Yo les voy a adelantar, en general el país gana. Y sí provoca ganancias, como les voy a argumentar. ¿Debería este comercio internacional ser libre o debería tener intervención del Estado? Entonces vamos a ver esos dos puntos. Entonces vamos a definir algunos conceptos clave. Primer concepto clave, exportaciones e importaciones. Entonces vamos a definir las exportaciones cuando se vende un producto chileno a otro país. Desde el punto de vista de Chile, ¿cierto? Por ejemplo, Chile exporta cobre, ¿verdad? ¿Cuáles son los principales productos que exporta Chile? Cobre, ¿qué más? Fruta agrícola, ¿verdad? Vino, ¿qué más? Pesca, pescado, salmón, ¿qué más? Le falta uno. Bueno, además de todas las otras cosas químicas, como el litio, etc. Le falta uno importante, con el que se hace papel. Celulosa. Ese es como el otro que es importante.
¿Y cuáles son las importaciones? Van a ser las compras de Chile, en Chile, de productos de otros países. Por ejemplo, este iPhone, una importación. Esta agenda, que me la encargué yo a Japón, una importación. Y esta cuestión, ¿se exportó? ¿Se importó? No, producción nacional. ¿La ven? Ahí vamos a separar los productos, ¿cierto? Entonces, dado que vamos a meter el comercio internacional, vamos a ponerle un apellido al precio. El precio que hemos visto hasta ahora lo vamos a llamar el precio interno o doméstico. El precio que hemos visto que es el que se fija en un mercado adentro de un país. Y vamos a agregar un nuevo precio que se llama el precio internacional. El precio internacional va a ser el precio del bien o servicio vigente en el mercado internacional. Entonces, ¿cómo yo llego al mercado internacional? Sumo todas las demandas del mundo, todas las ofertas del mundo y ahí se fija un precio. ¿Se entiende la idea? Y ese precio, el resto de los países lo toma generalmente como dado, a menos que sea muy influyente en ese precio mundial o internacional. En el caso de Chile vamos a pensar que para nosotros ese precio está dado, porque Chile es una economía que su clasificación económica es pequeña y abierta. Estamos abiertos al comercio internacional, pero somos un país muy pequeño. Vamos a ver al tiro en qué definimos pequeño. Entonces, ¿qué va a hacer que un país exporte o importe? Lo que vamos a hacer es comparar el precio nacional con el internacional. Entonces, ¿cuándo le va a convenir a los vendedores chilenos venderle al resto del mundo? ¿Cuándo piensan? Cuando puedo ganar plata vendiendo por afuera. ¿Y cuándo voy a ganar? Cuando el precio sea mayor que el precio doméstico. Entonces, si el precio mundial es mayor que el precio doméstico, Chile exporta. Yo voy a hacer un ejemplo con el acero. Entonces, Chile va a exportar cuando el precio doméstico sea menor que el precio mundial. ¿Y cuándo va a importar el país? Al revés, ¿cierto? Cuando el precio mundial sea menor que el precio doméstico. Es decir, para cuando nosotros los consumidores nos sale más barato comprar afuera los productos que acá, que si se hicieran en Chile. ¿Se imaginan que un iPhone se fabricara en Chile? Saldría súper caro. No tenemos los profesionales de partida. Y no sé si sería muy confiable, ¿cierto? Pero va por ahí la idea. Pero ustedes se ríen, pero yo les digo, en Chile en algún momento se produjeron autos, televisores. ¿Y qué pasó? No éramos competitivos comparado con el mundo. ¿Y qué pasó con esas empresas? Quebraron y cerraron. Por eso les digo que hay perdedores y ganadores, siempre. Pero en general estamos mejor hoy en día, que mucha gente tiene auto, en vez de que se vendan los 5 autos al año que fabricaba Ford Chile. No estoy deseando, es verdad. La fabricación creo que iba entre 5 y 10 autos por año. ¿Se imaginan tener una fábrica todo el año para hacer 10 autos? Ahí la dejo. Entonces vamos a hacer el ejemplo del mercado del acero. Vamos a suponer que inicialmente Chile es un país cerrado o aislado comercialmente. Está prohibido comercial. Esperen. El mercado nacional de acero va a estar compuesto por productores y consumidores chilenos. Entonces, si está prohibido comercial, vamos a estar igual que antes. Ese es nuestro mercado mundial, nuestro mercado nacional, sin comercio internacional. Tenemos el precio de equilibrio, donde se intersecta la oferta y la demanda, ¿verdad? Si este es un mercado competitivo. ¿Es razonable pensar que el mercado del acero es un mercado competitivo? Sí, altos productores y altos vendedores, o no hay barrera de entrada. Y es un bien homogéneo, súper homogéneo el acero, ¿verdad? En Chile, ¿quién produce acero? ¿Hay algún productor de acero? Huachipato, ¿cierto? La CAP, ¿verdad? ¿Y le fue bien en algún momento a Huachipato? Súper bien, tanto que puso un equipo de fútbol. Ese es un buen parámetro si a una empresa le va bien. Si a una empresa le va tan bien que le sobra plata para poner un equipo de fútbol, es que le va súper bien. O sea, Cobreloa, Cobresal, ¿verdad? ¿Ah? Ahí está el cobre.
tienen 2 equipos de fútbol. A la PUC, la otra católica, súper bien, cobran súper caro, entonces tienen un equipo de fútbol. La Chile también gana harta plata, así que tienen un equipo de fútbol. Y nosotros no nos ganamos tanta plata, así que no tenemos equipo de fútbol, ¿verdad? Entonces, ¿qué ocurre con el precio y la cantidad de acero en equilibrio si el mercado se abre y se permiten las exportaciones e importaciones? Entonces nos va a faltar un dato. ¿Qué va a hacer Chile? ¿Exporta o importa acero? ¿De qué va a depender? Del precio mundial. Entonces Chile va a exportar acero si el precio mundial es mayor que el precio doméstico, y va a importar acero si el precio mundial es menor que el precio doméstico. Pero ¿por qué yo comparo los precios? Así que lo que estamos haciendo en el fondo, al comparar los precios domésticos, es que estamos tratando de ver si el país tiene lo que se llama una ventaja comparativa en el precio de acero frente a los otros países. Acuérdense, la demanda refleja los beneficios de consumir, ¿cierto? Y la oferta refleja los costos de producción, los costos marginales, los costos de cada unidad. Entonces, si Chile puede vender a un precio más bajo, es porque en el fondo tiene costos más bajos que el resto del mundo. Es esa la idea. Porque el precio muchas veces va a representar el costo de oportunidad de esa producción. ¿Y por qué yo les decía que Chile es un país pequeño y abierto? Porque es muy pequeño. Si nos comparamos con el resto del mundo, yo les pregunto, ¿cómo uno mide la economía de un país? ¿Cómo lo podría yo hacer? Hay una medida que se llama el PIB o PIB, que es el Producto Interno Bruto, que yo lo que hago es sumo toda la producción de un país por su precio de productos finales, y eso es el PIB en un año. Entonces, si yo comparo el PIB de Chile con relación al mundo, estamos número 41. Hace un par de años creo que fue cuando hice esta diapo. Y somos casi un 0,33%. Entonces, ¿ven que es muy chiquitito? Somos como muy chiquititos. Uno de muchos. Por ejemplo, uno diría, Estados Unidos, que es como el más grande, 22%, tampoco es tan gigante. Y es el más grande, ¿lo ven? Igual está bien repartida la torta entre los países. Y China, que es el segundo más grande, 13,3%. Para que dimensiones. Entonces, comparen Chile con los otros dos, claramente somos muy pequeños. Entonces, vamos a suponer que Chile es un país precio aceptante. El precio del mundo me lo dan y es lo que hay. Es como cuando decíamos, un demandante dentro del mercado acepta el precio de mercado. Entonces, Chile es un demandante más dentro del mercado mundial. Acepta el precio mundial. Entonces, hagamos el ejemplo del país exportador. Dime. Vamos a ver el ejemplo del país exportador. Rápidamente. Nos quedan 15 minutos. Entonces vamos a decir que el precio mundial es menor que el precio doméstico y yo soy precio aceptante. Quiere decir que todas las unidades que produzca yo podría venderlas a ese precio mundial. Entonces, ¿dónde está mi precio doméstico? Va a estar acá, ¿verdad? El precio doméstico va a estar ahí. ¿Y dónde va a estar el precio mundial? Tiene que ser menor para que yo sea un exportador. Entonces vamos a suponer que el precio doméstico lo vamos a hacer con esta línea. Digo, el precio mundial tiene que ser mayor, perdón, para yo poder ser un país exportador. Vamos a hacerlo con esta línea verde. Muy delgada. Déjenme hacerlo con una línea más gruesa. Lo vamos a hacer con esta línea verde. Y ese va a ser el precio mundial. A veces se usa la PW, Price del World, del mundo, ¿cierto? Precio del mundo. Entonces, ¿qué va a ocurrir a ese precio mundial? Fíjense que es parecido como un precio mínimo. ¿Lo ven? El mono, súper parecido al precio mínimo. Vamos a tener que a los oferentes les gusta, pues les encanta que esté caro afuera, entonces quieren vender harto. La cantidad ofertada es grande, ¿verdad? Pero a los demandantes no les gusta, van a demandar poquito, porque está muy caro. Entonces la cantidad demandada es pequeña. ¿Qué pasaría acá? ¿Qué tengo? Exceso de demanda, exceso de oferta. Exceso de oferta. ¿Qué pasaría si este mercado fuera competitivo? Y solo doméstico. Es competitivo, perdón. ¿Qué pasaría si este mercado fuera doméstico? Nos devolvemos, ¿cierto? Hay exceso de inventario y nos devolvemos. Liquidamos. Mandamos una oferta, un ofertazo. ¿Qué pasaría si fuera un precio mínimo? No podemos devolvernos, pero quedamos mal, ¿verdad? No se vende todo lo que se produce.
Pero acá, ¿qué ocurre? ¿Nos devolvemos? No. ¿Qué hacen los exportadores? Toda esta diferencia la exportan y la venden para afuera. Entonces dicen, chilenos amarretes no nos quieren comprar, maní con ustedes, se lo vendemos a los chinos. Entonces, ¿qué ocurre con los excedentes? ¿Lo ven? Entonces ahora la cantidad ofertada se va a repartir. Una parte va a ser consumo nacional, una parte va a ser consumo internacional. Podría ser que el consumo nacional sea cero o muy menor también, depende de cómo están las ofertas y las demandas. Entonces, ¿cuánto va a ser el excedente del consumidor? Va a ser esta área azul que estoy haciendo acá. ¿Lo ven? Entonces, ¿quién pierde con el comercio internacional? En este ejemplo, en el caso de un país exportador, los consumidores. ¿Y cuál va a ser el excedente del productor? Lo voy a hacer con esta amarillo. ¿Y quién gana? En este ejemplo, los productores. Comparemos con el caso del mercado cerrado, de la economía cerrada. En la economía cerrada mi excedente total era solo dado por ese triángulo, ¿cierto? Entonces voy a tener como un excedente extra, ¿cierto? Ese excedente es ganancia de eficiencia, gracias a que estamos haciendo exportaciones. Porque podemos aprovechar que somos más eficientes que el resto del mundo y producimos más allá de nuestro límite doméstico. Entonces ganamos eficiencia, se genera bienestar. Entonces en este caso no hay pérdida de... Para la sociedad no, hay una ganancia para la sociedad. ¿Lo ven? Es interesante, es al revés. Pero alguien pierde acá, los consumidores. Por lo tanto, si yo quisiera comprar cobre para un emprendimiento, para mí sería mejor que Codelco no exportara y vendiera todo el cobre en Chile. Pero eso nos haría muy mal como Chile, ¿lo ven? Ahí está como la disyuntiva. Entonces vamos a decir que un país exportador va a tener una demanda, que va a tener un tramo, que va a ser la demanda nacional, pero solo hasta el precio mundial. Y de ahí en adelante su demanda pasa a ser perfectamente elástica y es al precio mundial, porque puede vender toda su producción al precio mundial. ¿A ver? Ah, y ahí está el análisis de bienestar, pero ya lo hice el otro día, así que estamos. Entonces, ¿qué genera el comercio internacional para un país exportador? Provoca un aumento en el precio del acero en Chile. Se va a vender más caro el acero en Chile. Los productores se benefician porque reciben un mejor precio. Y los compradores se van a ver perjudicados porque tienen que pagar un precio más alto. Pero en general el comercio internacional aumenta el bienestar total. ¿Cómo sería el caso de un país importador? Si fuéramos un país importador, vamos a tener de nuevo nuestro precio doméstico, ¿verdad? Hoy. Precio doméstico. Imagínense una cosa que importemos en Chile podría ser, aparte del ejemplo de acero, los zapatos. Imagínense el mercado de los zapatos. ¿Hay productores nacionales de zapatos? Sí, pero también se importan zapatos. ¿Por qué ocurre eso? Porque hay productores que son muy eficientes. Los chinos, ¿verdad? E importamos zapatos muy baratos desde China. Entonces voy a poner el precio mundial muy barato, ¿verdad? Así aquí va a estar el precio mundial. ¿Qué va a ocurrir a ese precio mundial? Los oferentes no son todos tan competitivos como para poder ofrecer a ese precio tan bajo. Entonces solo algunos van a ofrecer. Así que voy a tener mi cantidad ofertada. Y los demandantes, como está súper barato, dicen, oye, compremos hartos zapatos, está súper barato. Entonces la cantidad ofertada va a ser, o sea, demandada va a ser grande. ¿Qué tengo acá? Un exceso de demanda. Si este fuera un mercado cerrado, ¿qué ocurriría? Va a subir el precio hasta que lleguemos al equilibrio. Pero acá, como tenemos importación, está exceso de demanda. ¿Quién lo va a proveer? El mercado internacional. Entonces, esto se va a importar, esa diferencia. Entonces, ¿qué va a ocurrir con el bienestar? Los productores nacionales
van a estar peor. ¿Lo ven? Van a tener un excedente más pequeño. Porque van a haber menos productores nacionales. Porque compiten contra los chinos, compiten contra los gringos, compiten contra todos. Entonces solo algunos van a lograr ser igual de competitivos o más competitivos que otros. Pero los consumidores vamos a estar súper contentos. Déjenme usar, no rojo, siempre uso rojo para la pérdida de eficiencia, ¿verdad? Miren el excedente, el consumidor es gigante porque ahora podemos comprar zapatos súper baratos. Si necesito una zapatilla voy al Líder y compro una zapatilla 5 lucas. 5 lucas una zapatilla. ¿Y qué ocurre? ¿Cómo era el excedente sin comercio internacional? Era solo ese triángulo de acá, ¿verdad? Entonces de nuevo tenemos una ganancia de excedente que se genera en esa área de ahí, ¿verdad? Y esa ganancia de excedente es ¿por qué? Porque ahora aprovechamos la productividad del resto del mundo. Y ganamos excedente aprovechando que hay otros que son más competitivos que nosotros. ¿Se entiende? Entonces acá hay una ganancia de productividad o una ganancia de bienestar. Entonces de nuevo vamos a tener una oferta ahora mundial o una oferta a la que se enfrentan los productores o los consumidores nacionales, que va a tener un tramo que va a estar dado por los productores nacionales y un tramo que va a estar dado por los productores internacionales, que va a ser perfectamente elástico. ¿Ah? Ok. ¿Cómo yo podría regular este comercio mundial? Imagínense que yo tengo, de nuevo, el ejemplo del país importador, ¿verdad? Tengo a mis productores de zapatos, pero la industria de zapatos da muchos trabajos en Chile, ¿cierto? Entonces yo podría proponerme apoyarlos, porque está muy disminuido, ¿lo ven? Tengo todos estos oferentes que antes eran productivos y que quedan fuera del mercado ahora, dado que el precio mundial es muy bajo. Entonces yo podría decir, los vamos a apoyar. ¿Cómo los podríamos apoyar? Hay dos medidas. Una medida es hacer un arancel, que es ponerle un impuesto al comercio internacional, y la otra medida es hacer un contingente. Que es ponerle una cuota a la cantidad máxima de importación que se puede realizar. Entonces, ¿cómo sería con un arancel? Imagínense que estoy acá con nuestro ejemplo del acero de nuevo. Y actualmente se importa acero. No solo se produce nacionalmente, sino que también se importa, porque quizás ya no somos tan competitivos como antes. Entonces, podríamos decir que actualmente el precio mundial sería quizás $500 por tonelada de acero, que actualmente la cantidad demandada de acero sería 4.000, o sea 5.000 toneladas, y que la cantidad que logran producir los productores nacionales son 400 toneladas. Entonces hay mucha diferencia, vamos a apoyarlos. Entonces, ¿cómo lo podríamos hacer? La importación entonces son 4.600. Lo que vamos a hacer es fijar un arancel, que es como un impuesto. Acuérdense que los impuestos podían ser de suma fija o ad valorem. Hagamos uno de suma fija. Digamos, por cada tonelada de acero vamos a poner un arancel de $250 por tonelada. Entonces, ¿qué va a ocurrir? Que ahora el precio mundial ya no son los 500. El precio mundial se vuelven 750. Porque
para los consumidores nacionales están obligados a pagar con el arancel, porque se los cobran cada vez que se interna la mercancía. Entonces vamos a tener un precio mundial con arancel que va a ser igual ahora a los 500 más los 250 más el arancel. Entonces voy a tener un nuevo precio mundial con arancel que va a estar acá. ¿Qué va a ocurrir con ese nuevo precio mundial? Ahora los oferentes van a poder producir más, ¿cierto? Y los demandantes van a comprar menos. Quedó muy horrible el mono con el lápiz. ¿Y qué va a ocurrir? ¿Ven que los productores van a estar felices? Pues yo les voy a ayudar. Va a aumentar su excedente, ¿cierto? Los consumidores van a estar peor que antes con el mercado libre, pero igual están mejor con comercio internacional con arancel que sin comercio internacional. ¿Lo ven? Igual hay una ganancia de eficiencia. ¿Y qué pasa con el resto? Como estoy cobrando un impuesto, ¿qué agente me aparece ahora? El Estado, ¿cierto? Que va a ganar por cada unidad que se importa, porque va a recaudar dinero. Entonces, por cada una de estas unidades que se importa, va a cobrar el arancel. ¿Lo ven? Entonces va a recibir el Estado todo este rectángulo que está acá. ¿Y tenemos una pérdida de eficiencia? Sí. Comparado con el mercado con comercio internacional sin regulación, que serían estos triangulitos de acá, que son por todas las oportunidades perdidas. Tenemos todos estos consumidores que podrían haber consumido más barato. ¿Se entiende la idea? Esa es la idea del arancel, es súper sencillo. Te escucho. Los triángulos rojos entonces van a ser pérdida de eficiencia comparado con el caso sin arancel. Porque antes los teníamos y ahora no los tenemos. Entonces estas son las pérdidas de eficiencia. Fíjense, siempre que yo hago la pérdida de eficiencia lo comparo con algo. Si yo comparo esto con el caso del mercado de la economía cerrada, ¿es una pérdida de eficiencia? No. No es relevante porque con la economía cerrada esa área no existía. Entonces igual tengo ganancia de eficiencia comparado con economía cerrada. Tendría esta parte de acá y esta parte de acá, comparado con una economía cerrada. Este es el caso del arancel. ¿Ven? Yo la tablita. Otro tipo de medidas de protección son las restricciones cuantitativas o una cuota. Quedan 3 minutos para que alcancemos a terminarlo. En este lo que hace el Estado es que no le pone un impuesto, sino que limita la cantidad. Entonces imagínense, viene el barco desde China con el acero. Llega a aduana y aduana dice, ok, la cuota de este año para acero que puede entrar en Chile son 2.000 toneladas. Entonces llega a la tonelada 2.000 y le dice, no, este container ya no puede entrar a Chile. ¿Se devuelve a China o queda acá confiscado? Y eso es todo. ¿Se entiende la idea? Eso es una cuota de importación. Entonces con arancel, fíjense, con arancel los consumidores pueden comprar, pero si es que pagan más. En cambio, con la cuota, aunque yo tenga plata, no puedo comprarlo, porque impido que entre la mercancía al país. ¿Cómo se vería gráficamente la cuota? Uy. Ya, ahí sí. ¿Cómo se vería gráficamente la cuota de importación? Entonces vamos a tener de nuevo nuestro ejemplo del mercado del acero. Vamos a poner por acá el precio mundial, lo vamos a poner bajito. Tenemos importación. ¿Cuánto se importa? Se importa todo esto que está aquí, ¿cierto? Aquí está la cantidad ofertada nacional. Acá está la cantidad demandada. Y toda esta diferencia son importaciones. Entonces, ¿qué va a hacer el Estado? Lo que va a hacer es limitar esa cantidad. Va a decir, no nos gusta esa cantidad amarilla. 10.000, se importa demasiado. Vamos a decir que lo máximo que se pueden importar son 5.000, la mitad, por dar un ejemplo. Entonces, ¿cómo se hace esto? Para que se fijen lo distinto que es con la cuota de producción, el gráfico. Entonces, vamos a decir que ahora lo máximo que se puede importar es esta cantidad. Y vamos a definir la cantidad máxima de importación.
esa cantidad máxima de importación de donde se va a definir un nuevo precio en el país. Porque dada esa importación va a haber más espacio para que los productores nacionales entren al mercado y esa cantidad máxima los consumidores pagarían más porque no todos podrían acceder al bien. Entonces van a tener que peleárselo y van a tener que pagar más por esa menos cantidad que se importó. ¿Se entiende? Entonces se va a definir un precio que está acá, que este es el precio asociado al contingente o asociado a la cuota o precio interno asociado a la cuota. Pero esa cantidad siempre va en relación a la cantidad de equilibrio. A la cantidad, no, a la cantidad de importaciones. Y siempre va a estar abajo del punto de equilibrio porque si no, no importamos. ¿Se entiende? Si fuera el precio mayor que el precio doméstico, no importamos, compramos solo doméstico. Lo mismo con un arancel. Si fijo un arancel tan alto que me paso del precio doméstico, no van a haber importaciones. Entonces, ¿qué va a pasar acá con esto? Los productores van a estar mejor, por cierto. Van a vender más caro. Los consumidores están peor. Pero igual mejor que en el comercio sin comercio internacional. Van a comprar menos, más caro. ¿Y qué ocurre acá? ¿Qué pasaba antes con este triangulito? ¿Quién se lo llevaba? Miren, voy a dibujarlo acá. Antes se lo llevaba el Estado y ahora ¿quién se lo lleva? Los productores. Los productores que importan. Entonces hay empresas que son importadoras. Entonces te imaginas que yo le digo a la importadora, A y B son los que pueden cumplir con la cuota y nadie más. A lo mejor son mis primos. Y ustedes pueden cumplir con la cuota, entonces les doy la cuota. Como lo mismo que en el caso anterior de la cuota de producción. Yo se la otorgo a un grupo de productores. Como con una licencia, etc. Entonces acá tengo a los importadores autorizados. Entonces igual es excedente del productor. Pero es un grupo especial de productores. ¿Y qué tengo de nuevo? Tengo pérdida de eficiencia que estaría dado por los triangulitos de acá comparativamente. Fíjense que el gráfico es casi igual que el del arancel. ¿Ven que es casi igual? ¿Dónde está la diferencia? Con esto, ¿quién se lo lleva? En el caso del arancel se lo lleva el Estado. En el caso de la cuota se lo llevan productores. Son los que importan de otros países. O son nacionales que compran afuera y traen el producto y lo venden más caro acá. Entonces la empresa importadora. Dime. Sí, es el mismo. No, va a ser el mismo, va a ser horizontal. Y que una diferencia entre las cantidades. Sí.